queréis que simplemente queréis distribuirlo, ¿vale? Pero no queréis quitar esas rotaciones que habéis generado, ¿vale? Con lo cual, esto de aquí, ¿vale? Simplemente lo dejáis así, tal y como está, ¿vale? Y os vais aquí, a esta parte de aquí, Cell Transform Settings. Y aquí es donde vosotros le decís si queréis que rote o se traslade, ¿vale? En este caso, por ejemplo, yo quiero que se traslade y que rote, es decir, que se recoloque, ¿vale? Si vosotros no quisierais que se rotase, porque ya la rotación que habéis puesto es la que queréis, ¿vale? Esta de aquí la activáis, ¿vale? Esta de aquí la activáis. Y aquí le decís qué valor, ¿vale? Queréis de rotación en pasos, ¿vale? O 90 grados es o te la va a colocar así o te la va a colocar así, pero nunca te la va a colocar en un ángulo, por ejemplo, de 45 grados, ¿vale? Le estáis limitando el cálculo, ¿vale? Daos cuenta que muchas veces tenemos muchas piezas que a la hora de texturar luego, por ejemplo, en Photoshop, queréis que estén horizontales, porque a lo mejor las texturas que vosotros tenéis, por ejemplo, de, qué sé yo, de ladrillos y tal, pues vienen siempre en horizontal, no vienen nunca en diagonal. Vale. Y esto os va a ahorrar el tener que hacer digamos, una rotación, ¿vale? Y hacer un clonado, ¿vale? Básicamente os ahorras tiempo, ¿vale? A la hora de trabajar. Pedro, un momento. Arriba has dicho para qué era el packing resolution y el packing interior. No, yo no os voy a explicar, os voy a explicar lo más importante, que todo esto es un rollo que no vas a... Yo tengo uno, ¿qué diferencia? En mi caso, bajaros las interacciones. Vale, entonces, interacciones a cuanto más mejor, ¿vale? Porque lo que va a hacer es intentar optimizar cada vez más el espacio de ese layout, ¿vale? O sea, de esa colocación. Bien, una cosa que aquí sí que interesante es el Cell Distribución, Distributive, ¿vale? Es el 1-1, ¿vale? Que esto lo que va a hacer es que va a utilizar un cuadrante, ¿vale? Para hacer la distribución. Porque nosotros también podemos trabajar con más cuadrantes, ¿vale? Sobre todo cuando es una nave espacial o, qué sé yo, un dragón, incluso un personaje que queréis que se utilicen varios UDIN. Eso es. ¿Qué te permitiría tener varios cuadros de V? Claro, pero bueno, para este personaje no lo vamos a hacer, ¿vale? Lo haremos ya un poquito más adelante, cuando tengamos que hacer algo mucho más complejo, entonces sí que vamos a utilizar UDINes. Por ejemplo, para el de Wagen. Wagen, efectivamente, la casa de Wagen, pues ahí sí que nos es interesante utilizar varios espacios, ¿vale? Entonces, lo vamos a dejar apartado, ¿vale? De momento lo dejamos ahí. Y si pusieras 2 y 2, teóricamente te saldría otro UDIN ahí, ¿no? Eso es, ¿vale? Pero tendría... Yo que vosotros, en serio, que no lo haga el layout, que lo hagáis vosotros. Es decir, que aquí en este espacio quiero la cabeza, aquí quiero el tronco, aquí quiero tal. Yo lo que hago es que le doy para orientarme y luego ya lo coloco. Claro, pero bueno, yo os digo, es mejor que trabajéis con esto, porque vosotros en los UDINes siempre vais a querer tener una textura para, qué sé yo, para la cabeza, otra para el tronco. Si lo hacéis por medio de esto, os lo va a colocar a su libre albedrío, porque el que sabe que es una cabeza y que es una mano y que es un tal. ¿A qué te refieres con el layout? Esto, si por ejemplo yo escalo lo que es la cabeza de los ojos, lo dejo escalado, cuando recoloca me respetan las escalas que yo haya puesto. Siempre y cuando se lo digas tú. Tú aquí, si esto de aquí, claro, si tú aquí, si esto de aquí, en Cells preescalado, le dices preservar 3D ratio, ¿vale? Eso sí. Él te va a respetar ese escalado que tú le hayas dado. ¿Vale? Estaba mirando abajo y abajo solo mencionaba. No, esto es solo para... No, esto es simplemente para que te la coloque y te encuentre la manera de hacer el Tetris de la manera más optimizada posible, ¿vale? Porque al final es verdad que es tedioso, pero sigo diciendo, esto en serio, mejor la cabeza, es verdad que tardas más, pero al final
la colocación muchas veces de esto es casi mejor hacerla a mano, ¿vale? Que ya sabéis cómo es hacerla a mano, es simplemente seleccionáis las cells y con los transformadores mover, rotar, escalar, punto pelota, Perdón, ¿vale? has dicho antes que el tiles view, eso, si KV, eso también, si cambiabas un parámetros para hacer más largo el mapa, por decirlo, donde vas a colocar las cosas. ¿O qué hace el tiles sube abajo de todo? Eso, abajo, ¿qué pasa abajo? Esto no lo he explicado. No, el tiles, no. Tienes Tiles padding, abajo. esto. No, el medio, eso. El TLSU. Modo distributivo, vale. No, bueno, esto no lo iba a explicar, ¿vale? Esto no lo voy a explicar, que ya lo veremos más adelante, porque no quiero explicar todo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que no vais a acordar y no lo estamos utilizando, De ahí lo ¿vale? único que ha dicho es que... Hay cosas que aquí no vamos a utilizar y cosas que vamos a utilizar más adelante. Entonces, ¿para qué voy a explicar cosas que... Si es que no quiero, no quiero. Lo único que ha dicho es que lo va a usar para cuando queramos Claro. varias Vs de... Tú quédate con lo que yo os expliqué, ¿vale? Que esto sí que lo vamos a utilizar. Entonces, hay una cosa que sí que probablemente sí que nos interesa utilizar, que por ejemplo es el sangrado, ¿vale? Por ejemplo, ¿veis que aquí pone cell padding? ¿Ese es el sangrado? No, realmente el sangrado es el siguiente, ¿vale? El tile padding. El sangrado es el tile padding, ¿vale? Lo que va a hacer es que va a dejar un espacio, ¿vale? En vuestra textura, para que la cell no se meta justo ahí en el borde de la textura. Pero una pregunta, ¿ese sangrado es entre todas las piezas de las V o solo con el borde? No, las piezas es este. El Cell de padding. de las piezas, vale. Y lo abajo es con la... Cell padding sería el espaciado entre cada cell. Vale, gracias. Pero ojo, aquí hay que tener cierto cuidado, ¿por qué? Porque esto está en píxeles. Lo que quiere decir es que si pones 1, ¿vale? Es que no dejas espacio. Vale. ¿Entiendes? O sea, tienes que poner 20. 20 ya son 20 píxeles y ya sí que tienes un espacio para poder tener una cierta holgura a la hora de que no te pases, ¿sabes?, al otro cell, ¿vale? Esto está más pensado, fíjate, para Photoshop, ¿eh? Porque realmente esto, con ponerlo en 0, como estás pintando encima del personaje, o sea, es que es perfecto. Pintar sobre el personaje es perfecto, porque realmente al final, aunque estés pintando aquí, luego estás pintando también aquí. Vale. Y coincide. Vale. O sea, que está más pensado esto para Photoshop. Pero bueno, si vais a trabajar con Photoshop porque os encontráis más cómodos a la hora de textura con Photoshop, de momento, porque ya os digo que cuando estéis con Substance, o sea, las cosas cambian. O cuando estéis en ZBrush. Pues esto de aquí es que realmente no tiene sentido, ¿vale? Hacer ahí un sangrado. Pero esto es simplemente la distancia entre cells en píxeles y esta es la distancia de Con el borde. el borde, ¿vale? Que sería, lo suyo sería entre 10 y 20, ¿vale? Píxeles, que es lo suficiente como para tener ahí... Con el borde sí es conveniente que lo pongamos, ¿no? Sí, con el borde sí, ¿ves? Con el borde sí que no te digo yo que no. De todas formas, en Substance concretamente hay una opción para que eso ni siquiera tengas problemas, ¿vale? Que ya os explicaré cuando estáis en Substance cómo se hace, ¿vale? Esto del padding que decías, yo en un tutorial escuché que se solía aplicar para que las normales no dieran problemas. ¿Puede ser? Ponerle siempre algo de padding para que las normales no digan problemas. Pero vamos, no te puedo decir. Puede ser, ¿eh? Puede ser, porque no hay que intentar siempre tener un poquito de espaciado, porque es verdad que las normales van en función, ¿vale?, de ese espaciado, porque si no te puede surgir, efectivamente, te puede crear una línea, ¿vale? Una línea en la zona justo del límite. Entonces tener ahí un espaciado siempre bien. Pero luego en Substance tenemos una opción que se llama Infinite, que lo que hace que automáticamente cuando termina la cell te genera un estirado de píxel. Y eso al final te quita de historias, ¿vale? Porque antes sí que había muchos problemas con esto. Bueno, pero bueno, esto ya os digo que yo en principio, si queréis, vamos a poner 10 para que lo veáis solo y 10, ¿vale? Y automáticamente le damos a 10 y 10. aplicar, ¿vale?
tacatá. 10 y 10 y le damos al aplicar, ¿vale? Y entonces, bueno, lo ha hecho súper rápido, con lo cual, si esto en vuestra casa lo hace muy lento, pues ya sabéis que con el Packing Interactions, pues tenéis que bajar, ¿vale? Si queréis que lo haga más rápido, más rápido. Si no, pues así, ¿vale? Bueno, el rollo. Esto es innecesario, es decir, el rotar y tal es innecesario, porque ya os digo que vamos a pintar encima del personaje, ¿vale? Con lo cual, no es necesario tener ningún tipo de rotación. Y una vez que tenemos esto, lo que sí es interesante es que tengamos un snapshot, una foto en wireframe, ¿vale? Para tenerla ya como referencia, Con lo que dijiste ¿vale? ayer de Sí, imagen. no es necesario en ZBrush, ¿vale? Pero sí es interesante tenerla pues como una referencia, ¿vale? Con lo cual, pues si no nos cuesta, pues lo hacemos. Y es simplemente pinchar aquí en esta camarita. También lo tenéis en el menú View, ¿eh? En imagen, ¿no? Perdón, en imagen, ¿vale? V Snapshot. ¿Esto para qué es el snapshot? Este es por si quisierais hacer algo en Photoshop, directamente ya. Que quisierais empezar a dibujar ya en... Porque muchas veces a lo mejor quieres hacer una base en Photoshop y luego la aplicas directamente ya en ZBrush y ahí ya es donde pintas, ¿sabes? Primero haces, digamos, unas líneas de referencia, ¿vale? Y luego ya en ZBrush lo haces. Pero si querés directamente hacerlo... Porque es verdad que ZBrush está muy limitado en cuanto a herramientas para poder trazar, formas de trazados y tal. Y entonces mucha gente lo que hace es trazar líneas horizontales y verticales. O trazar esferas, cosas así, ¿vale? Pero son trucos, esto no es necesario hacerlo obligatoriamente, ¿vale? O sea, son guías, por así decirlo, de por dónde vais a pintar, ¿eh? O incluso colores, ¿vale? Que también se puede hacer. El snapshot básicamente es que aquí, ojo, esto no es en cuanto a la calidad que nosotros vayamos a hacer en el pintado en ZBrush, porque esto es simplemente una referencia. Pero si queréis ya utilizar esta como la textura por defecto del color, por ejemplo, entonces sí que tendríais que poner la resolución a pues 2K, 4K o menos incluso, ¿vale? Textura, en vez del mapa de desplazamiento o peso. Claro, pero eso ya lo hemos definido nosotros en ZBrush, si os acordáis, ¿vale? En las UVs. Hemos dicho la resolución que con la que vamos a trabajar, ¿vale? Con lo cual esto es exactamente lo mismo, No, lo ¿vale? que te estoy preguntando es que si el primero que vamos a hacer es el de la textura de color o el de roughness. Realmente es indiferente. ¿Igual? Es indiferente, porque al principio si te fijas, no tenemos resolución. Con lo cual vamos a tener que darle resolución al personaje y vamos a tener que modelarlo un poquito, ¿vale? Hacerle detallitos, tal. No nos vamos a enrollar mucho, ¿eh? ¿Vas a hacer todo Nos lo vamos a inventar. O sea, va a ser un Baby Yoda tuneado, ¿eh? Para darle así un poquito de, digamos, de forma y tal, y punto pelota, ¿vale? Pero lo que sí es que esto, ¿vale? No es necesario hacerlo, ¿vale? Esto simplemente es para tener una referencia. Ahora, si queréis hacerlo en Photoshop, lo que es el color, lo que es el tal, entonces sí que tenéis que pensar que si lo vais a luego reutilizar para ZBrush, porque esa misma imagen de Photoshop, luego la podríamos cargar en nuestro personaje, ¿vale? Pues ya sí que tendríais que definir la resolución, ¿vale? La resolución de esto, ¿vale? Y aquí lo mismo, aquí si son varias, ¿vale? Son varias cells, pues ahí tendríais que definir las cells, o sea, las layouts. Aquí tendríais que definir las layouts que queréis hacer el snapshot, ¿vale? Que en este caso es solo 1.1. Pero bueno, en cuanto llegue el momento de trabajar con varias layouts, esto ya lo tocamos, ¿vale? ¿Tiene la misma resolución un mapa de Vs para un roughness que para un wave o que para una textura de color? ¿Tiene la misma? ¿Tiene que tener la misma resolución? Sí, claro. Lo que sí es que si estáis trabajando con Houdines,
ya no es necesario que los udines tengan la misma resolución unos de otros. ¿Qué son udines? Bueno, ya lo veréis, ¿vale? Vale. No os quiero liar. Vale, vale. Es que al final, ¿qué es lo que pasa? Que lo bueno que tienen los udines realmente no es solo que puedes trabajar en modo distributivo, es decir, una udin uno, otra udin otro, sino que las resoluciones cambian. Tienes una udin, por ejemplo, de un ojo que va a 4K y sin embargo tienes otra udin que es pues una zapato que está a 500 de resolución, ¿vale? 512 de resolución. ¿Entendéis? Que es lo bueno que tienen las udines, que permite trabajar con distintas resoluciones en cada una de las layouts, ¿vale? Bueno, esto, ¿vale? Que si hacéis el snapshot, ya os digo que lo podéis reutilizar, ¿eh? Pero es simplemente pues para hacer un pantallazo, ¿vale? En wireframe para Photoshop. No lo voy a hacer, ¿eh? Simplemente que os lo imaginéis que esto ya lo tendríamos preparado para trabajar en Photoshop. Bien, ya tenemos las UVs, con lo cual si yo es... Bueno, continúo, luego te explico. Eso es. Pregunto, Pedro, si sí que quisieras exportar el layout, ¿dónde lo buscas ahora? Exportar la imagen de snapshot, quieres decir. Eso. ¿Dónde Vale. lo encuentras? Es que eso lo tienes que definir tú. Tienes que irte... Mira, si tú te vas aquí... Si tú te vas aquí... Ah, en el browse de arriba, vale. Claro. Nada, ya está. Claro, aquí tienes un Sí, browse. hay un browse arriba, vale, no lo había visto, perdona. ¿Ves? Pensaba que iba a estar al final. No os aconsejo que lo metáis... sería conveniente que lo metieseis en Source Images, ¿vale? De hecho, es más, muchas veces si no lo metéis en Source Images no lo vais a encontrar, ¿vale? Con lo cual casi mejor que lo metáis en Source Images, ¿eh? No vaya a ser que al final no lo haya hecho. Bueno, el tema, vamos a cerrar esto. Ya teníamos UVs, ¿vale? Con lo cual, ahora si yo exporto esto, ¿vale? Ya tendríamos, lo importaría en Maya o lo importaría en FBX, ¿vale? Yo prefiero exportar siempre todo en FBX, ¿vale? No en Maya, porque muchas veces, por lo que sea, pues ZBrush, por lo que hayan hecho con los distintos departamentos, no se entiende ese formato, ¿vale? O hay un fallo, ¿vale? Entonces, el FBX nunca falla. Puede fallar el Maya ASCII, pero el FBX nunca falla, ¿vale? Entonces, yo preferiría que lo guardaseis esto en FBX, ¿vale? Podéis guardarlo en OBJ también, ¿eh? ¿Cómo se realiza el exportarlo? Igual que cuando hacemos unas... Nada, pues te coges aquí, te haces File, Exportar como, ¿vale? Hay un submenú dentro de O exportar selección. Lo suyo es exportar selección. Si tienes muchos objetos, pues seleccionas el objeto y exportar selección, Sí, igual ¿vale? que- Y entonces aquí buscas abajo en File of Type FBX. Si ya es FBX... Si no encontráis el FBX, porque el FBX es un plugin, ¿eh? FBX Export. Si no encontráis el FBX, que puede pasar, os puede pasar alguna vez, tenéis que iros a, esto ya lo sabéis hacer, Windows, Setting Preference, Plugin Manager, y buscáis FBX, ¿vale? Está por aquí. FBX, ¿vale? Ahí lo tenéis. Entonces, esto, que sepáis que es un plugin y que si no lo tenéis es porque no está cogiendo, ¿vale? Que está desactivada la palometa, ¿vale? Pues ya está. Y entonces es simplemente exportarlo sin más, ¿vale? Exportar selección. ¿Para llevarlo a ZBrush entonces? Eso es. Vamos a exportarlo y que lo podamos ver en ZBrush exactamente como lo hemos creado, ¿vale? Vamos a ponerle Baby Yoda. Usa el Yoda. Baby Yoda Vs .fbx, ¿vale? Exportamos a... Concretamente aquí sí que sería interesante seguir guardándolo en la carpetita Assets, ¿vale?
¿Vale? ¿Por qué hacemos esto? Pues porque al final tenemos tantos objetos con tal que al final se nos juntan con las escenas y al final tenemos mil tal que luego tenemos que buscar, ¿vale? Entonces, mejor que la carpeta escenas sean escenas, ¿vale? Con ya los assets todos colocados, con sus UVs y su... ¿vale? Entonces esa es un poco la idea. Entonces ahora me voy a abrir el ZBrush, ¿vale? Esto a tomar por eso. Vamos a irnos aquí a la opción de preferencias, iniciar ZBrush. Vale. Venga, y entonces ahora nos vamos a la opción de plugins, ZPlugins, vamos a abrir el divider este. Y nos vamos a ZPlugins, abrimos, o sea, nos colocamos el panel de ZPlugins aquí en la parte de la izquierda, ¿vale? Y nos vamos a la opción FBX Export Import, ¿vale? Aquí no tenemos una opción de abrir o importar, o sea, si es FBX hay que hacerlo desde el ZPlugin, ¿eh? Y entonces ya, por cierto, un momentito, dejadme ver, porque en esta nueva versión sí entiendo que debe haber, a ver, en import, la opción ya para, a ver, no la han terminado de poner. No, este es el del 2020 para adelante. Sí, pero en el 2021 ya habría que mirarlo. No, en el 2020 ya en el tiene- 2020 ya está el FBX. En Vale, este en que no lo habrá todavía. claro. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Es que había entendido que sí, que ya lo tenían incorporado en... En el 2020 sí. Sí. Vale, pues entonces pues habrá que hacerlo en el 2019, habrá que hacerlo desde aquí. Bueno, este de aquí, FBX, pues como es un simple FBX tampoco... Pero bueno, aquí que sepáis que podéis cambiar de versiones, ¿vale? De FBX. Lo suyo es ponerle en el 16, ¿vale? Y obviamente en el 2020 pues seguramente también aparecerán estas opciones, ¿eh? Y luego importar. Vamos a importar ¿Eso es de ZPlugin o desde dónde? en ZPlugin. ZPlugin y FBX Export Import, ¿vale? Ya os digo que ha cambiado en la versión 2020 esto y ya lo podemos hacer desde importar, ¿vale? Y bueno, pues buscamos nuestro proyecto. Pues qué guay, porque esto ya no va a dar problemas cuando quieras exportar algo de otra aplicación. Curso Baby Yoda, no, proyecto Baby Yoda. Vale, y assets. Abrir. Vale, y entonces aquí ya tenemos nuestro Baby Yoda, ¿vale? Vamos a pinchar y arrastrar. Ahí lo tendremos, la base mesh. Y ahora vamos a revisar las UVs que tiene. Entonces me voy aquí a UVs, a VMap. ¿Veis? Ya tenemos las UVs y si pincho en More, V, ya me aparece el mapa V. Uy, perdón. Por cierto, aquí hay un error que he hecho, que es que cuando he creado esto, veis que me ha empezado a crear, y si yo pincho, y veis, me sigue creando, y me sigue creando, y me sigue creando. Ahora mismo estáis en modo Brush, estáis en modo, por ejemplo, lienzo, ¿vale? 2D, 2.5D, ¿vale? Lo que quiere decir es que yo puedo pintar, por ejemplo, muchos, ¿vale? Y puedo rotar, ¿eh? O sea que eso no... Pero, esto no es 3D. Para que sea 3D tenemos que irnos a Edit, Dale clic y arrastra. ¿vale? En la pantalla. Y entonces ya sí que, Mira que bien me conserva. si roto, Y ahora no sé Claro. qué es más. Ahora dale si ahí. roto, ya estoy Enciéndelo. rotando. Ya, ¿Veis? Ya está. Ya lo- ¿Veis? No, qué. Vosotros diréis, joder, Pedro, pero es que se ha quedado eso ahí en el fondo. Bueno, pues no os preocupéis. Para limpiar el lienzo, la pizarra, y solo quedarme con el objeto ya 3D de verdad, con el control N de Navarra, No, gracias. ¿vale? Y ya tendríamos el objeto solo, ¿vale?
Es decir, siempre que carguéis un objeto, siempre editar, ¿vale? Porque si no editáis, estáis en modo 2D, con lo cual estáis pintando, básicamente, ¿vale? Bueno, pues ya, como podéis ver, tenéis las UVs, ¿eh? Aquí solo hay un pequeño pero, ¿vale? No sé si lo estáis viendo, pero están orientados ¿cómo? Al revés, ¿vale? Y de hecho es más, fijaos, si yo aquí me voy a la opción de VMaster, ¿vale? Y hago un flatten, ¿vale? Claro, pero porque esto de aquí, al tenerlo así, ¿vale? Y hacer el flatten, ¿vale? Lo que hace es posicionarlo en la orientación original, ¿vale? Pero desde aquí te muestra la orientación real de ZBrush. Es decir, te lo voltea. ¿Qué significa esto? Pues significa que cuando yo empiece a crear detalles y cuando yo empiece a pintar y cuando saque los mapas, voy a tener que voltear, hacer un flip vertical a las texturas. Siempre, ¿eh? Pero ahí te saca, cuando dices Morph V, te saca digamos la textura dependiendo de la orientación que tengas en el muñeco. Si tu muñeco lo pones boca abajo, te saca las texturas. Claro, claro. Pero esto es una cosa curiosa que tiene el ZBrush, y es que nosotros, siempre que incorporemos algo de fuera, ¿vale? Las UVs que encuentre, te las va a hacer un flip en vertical, ¿vale? Y nosotros eso lo tenemos que tener en cuenta, porque al final, si nosotros hacemos lo que sea y luego hacemos el vaqueo, ¿vale? Y sacamos las normales y sacamos el color y sacamos todo lo que tengamos que sacar, se van a quedar así. Y a la hora de aplicarlas en Maya no nos va a valer, porque están volteadas, ¿vale? Con lo cual nosotros, cuando ya lo hagamos hecho todo, volvemos a ponerlas de la manera correcta, ¿vale? Eso siempre, ¿eh? ¿Y qué razón han podido tener para hacerlo así? Pues porque van a su puta bola. Porque eso te digo una cosa, simplemente pones un botón a Maya y automáticamente, ¡pua!, que los coloque bien. Pero van a su bola, y eso lo tenéis que hacer siempre, ¿vale? Lo tenéis que hacer siempre, porque si no, están mal orientadas. Y luego no hay manera, ¿eh? No hay manera. O sea, ya puedes hacer tú en Maya un flip vertical que no se van a ajustar bien. O sea que es la chapu de... Es que ZBrush tiene estas cosas. Sí, tiene cosas que a veces son un poco incomprensibles. Sí. Por ejemplo, Y hay gente que se queja, El displacement map. Tú coges para hacerte un displacement y el tío le dice, ¿quieres exportarlo? Lo exportas. Y con el normal tienes que andar haciendo eso es. copiarlo a la textura para luego decir, no. Sí. El palancas, en serio. El hombre todo lo que tenía que hacer. Es que al final, pues bueno. Entonces el rollo es ese, ¿vale? Que sí tenemos las UVs, pero que sepáis que las han volteado, ¿vale? Pero bueno, no nos preocupamos, porque realmente al final lo que hacemos es simplemente modelar, crear detalles, y una vez que ya esté con detalles el Yoda, pues entonces ya sí que le sacamos las normales, le sacamos el desplazamiento y pintamos, ¿vale? Pintamos el Yoda. Podemos hacer el color del Yoda, ¿vale? Para ponerle, por ejemplo, en ciertas zonas, por ejemplo, color carne, en otras un poquito verdecillo, ¿vale? Anaranjado, ¿eh? Y estaría ya pues con sus básicas tres capas, que podemos hacer más. Podemos hacer el especular, ¿vale? Desde aquí, es decir, que teñiríamos en negro el Yoda y pintaríamos en blanco, ¿vale? Con escala de grises, las zonas que a nosotros nos interese que brillen, ¿vale? Hacer runes después. Para hacer luego runes, eso es, ¿vale? Porque básicamente, ¿vale? Pero que esto lo podemos hacer también en Maya, ¿eh? Que no es necesario centrarnos aquí en hacer todo, ¿eh? Bueno, ¿qué hora tenemos? 9:30. ¿Y media? ¿Nos da tiempo a hacer algo de modelado? Pues venga, vamos allá.
Para hacer... Que yo les he exportado las UVs y cuando yo le hago el máximo... Hostia. me-